¿Por qué no me saludas así nomás para que sepa que me estás viendo a eso? Así, anda, sí, sí, los veo. Dos, tres dormidos, pero la mayoría están ahí listísimos. Y bueno, te déjame platicarte por qué estoy a distancia. El fin de semana pasado mi esposo y yo salimos de viaje y bueno, en el viaje pues agarramos el COVID, el bicho, ¿no? Entonces estamos bien, gracias a Dios, estamos vacunados y ha sido muy, muy leve, pero bueno, pues para cumplir protocolos estamos a distancia todavía aquí guardados, pero tengo algo que compartir contigo este domingo y bueno, el equipo de producción ha montado todo esto y es increíble, ¿verdad? Que podamos vencer cualquier reto que tenemos por delante. Y hoy tengo un tema bien, bien especial que quiero hablar y quiero compartir contigo, que creo que es muy importante para nuestro caminar cristiano, y es el tema de la obediencia, ser obedientes, entender lo que es la obediencia. Acompáñame a orar para que el Espíritu Santo impacte este tema en nuestro corazón. Señor, yo te doy gracias por Iglesia Paz, por esta reunión que estamos aquí en este domingo. Te doy gracias, Señor, porque tú eres un buen Dios y todo lo que tú nos pides es bueno, agradable y perfecto. Señor, hoy queremos aprender acerca de la obediencia. Habla a cada uno de nuestros corazones, Señor, y equípanos y llévanos a crecer en este rasgo tan importante de nuestro carácter, que es la obediencia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Déjame comenzar con una frase, familia. Esta frase es esta: te cambio mil que... ¿No? Y a lo mejor es interesante porque dices 1000 por uno, y es que 1000 que escuchan no van a producir mucho, pero uno que obedece puede lograr muchísimo, ¿no? Yo estaba platicando con Dios esta frase y yo comencé, te cambio 100 que escuchan por uno que obedece, y como que Dios me decía, agrégale un cero. O sea, porque en verdad es impactante cuando tienes a alguien que obedece. Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, si tú fueras a construir una casa, ¿no? Y ahí vas a meter a tu familia y entonces vas a contratar un arquitecto y yo te digo, mira, aquí tengo 1000 arquitectos que escuchan, ya han escuchado toda su carrera y los estándares de construcción, pero este es el que obedece. ¿A cuál escogerías tú? ¿A los 1000 o al que obedece? Pues vas a meter tu familia ahí. Yo quiero al que obedece, al que va a construir esa casa que no se va a caer, ¿no? O por ejemplo, vas a agarrar un viaje y vas a volar en avión y yo te puedo decir, aquí hay 1000 pilotos que escuchan. ¿Sí? O aquí hay un piloto que obedece. ¿Cuál vas a escoger tú? No, pues al que obedezca todas las reglas de aeronáutica y de aviación y demás, porque yo quiero llegar a puerto seguro. La obediencia es algo indispensable en nuestra relación con Dios. Dios, como un buen padre, busca la obediencia de sus hijos. Tú como papá no quieres hijos obedientes. Y lo interesante es que no necesariamente nacen obedientes nuestros hijos, pero vamos caminando con ellos para llevarlos a una obediencia. Eso es algo increíble en una relación padre-hijo y es lo mismo que pasa con nuestro Padre en los cielos y nosotros como hijos que somos a través de nuestra fe en Jesucristo. Quiero platicarte para ejemplificar y llevar a puerto este tema de la obediencia acerca de dos reyes, el rey Saúl y el rey David. Esta historia está en un libro en el Antiguo Testamento que se llama el libro de Samuel. Samuel es el profeta que también es uno de los protagonistas en este libro. En este libro hay tres protagonistas: Samuel, el rey Saúl, que es el primer rey de Israel, y el rey David. Y este libro está dividido en Primera de Samuel y Segunda de Samuel, pero es un mismo libro. Y ahorita vamos a ir a Primera de Samuel capítulo 15, porque en esta historia de dos reyes, seguramente has escuchado, y si no lo has escuchado, lo vas a escuchar mucho estando en iglesia, al rey David. El rey David es alguien que se encontró conforme al corazón de Dios. Mire este pasaje. Dice Dios, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. O sea, Dios está hablando y dice, conforme a mi corazón. Y a lo mejor tú has hecho esta oración: Señor, yo quiero ser un hombre, una mujer conforme a tu corazón. Pero ¿qué significa esto? Está en la siguiente parte del versículo que dice, Él realizará todo lo que yo quiero. Ahí está la definición de obediencia y ahí está la definición de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Él realizará todo lo que yo quiero. Esa es la obediencia. Alguien que realiza lo que su autoridad, su Señor, quiere que realice. Y entonces lo interesante es que el rey David fue un rey obediente y por eso llegó su fama y su extensión de su reino ahí en Israel de una manera impactante. Pero déjame ahora hablarte del primer rey, que es el rey Saúl. La diferencia entre el rey Saúl y el rey David
es la obediencia. El rey Saúl fue un rey desobediente y fue desechado. El rey David, aunque no perfecto, era un rey obediente, un hijo de Dios obediente. Y eso marcó toda la diferencia. Entonces, déjame llevarte al capítulo 15 del libro de Samuel, porque está el pasaje en donde el rey Saúl desobedece a Dios. Y hay muchas lecciones para nosotros que queremos caminar en obediencia. Comienza este capítulo en el versículo 1 y está Samuel hablándole a Saúl. Y dice aquí en el versículo 1, cierto día Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey en su pueblo, de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar con la nación de Amalek por oponerse ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Y entonces aquí está la instrucción en el versículo 3 que Dios a través del profeta Samuel le da al rey Saúl. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, oveja, cabras, camellos y burros. Y entonces, o sea, obviamente la instrucción está fuertísima, es ve y mata a todos, ¿no? Ahora, Dios, tenemos que entender, Dios es un Dios misericordioso. A Él no le ganamos a misericordia. Y Él toma estas decisiones, obviamente después de que su paciencia es agotada o de que la desobediencia, la rebelión o la maldad de algunos pueblos ha llegado a su límite y Él toma sus decisiones. Y entonces dice, necesito, Saúl, que vayas y hagas esta guerra. Entonces, esta es la orden. Y si tú ves, es una orden difícil, pero está clara. O sea, destruye por completo. Punto. Eso es lo que el rey Saúl tenía que hacer. Ahora vamos a ver la acción, porque entonces Saúl va y hace la guerra y persigue a los amalecitas y los destruye casi por completo. O sea, Dios le dijo, destrúyelos completamente. Y Saúl, ¿qué hizo? Casi los destruye completamente. Dice en el versículo 9, en este mismo pasaje, que además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quiso destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Y entonces la orden era destruye todo. Y Saúl se puso a editar el mandato de Dios. Y es algo interesante porque esto es algo que comúnmente nos pasa. Dios nos dice, esto es lo que tienes que hacer y nosotros empezamos a editar el porcentaje y empezamos a editar los tiempos y las formas o el orden de lo que Dios nos pide que hagamos las cosas, ¿no? Y así Saúl pues editó y dijo, destruyó todo menos al rey y lo mejor del ganado. Y aquí hay algo interesante, porque podemos decir, es que no puso atención Saúl, se lo dijo muy rápido Samuel y como que iban a las carreras en caballo y como que se distrajo y no puso atención. A lo mejor te ha pasado, a mí me ha pasado que en ocasiones mi esposa me pide un favor, me dice, oye, si vas a la farmacia te encargo esto, si vas al súper te encargo, y me encarga 5 cosas, ¿no? Y yo regreso con 5 cosas que no son las que me pidió ella, ¿no? Y de repente me ve y me dice, ¿qué no pusiste atención? ¿No? Y entonces yo empiezo a sacar excusas, justificaciones, es que tengo muchas cosas, cargo la iglesia y la responsabilidad y puedo, o sea, pero la verdad es que no le puse atención y entonces no pude ejecutar bien lo que ella me pidió. Y entonces hay algo muy importante de la obediencia que es poner atención a lo que Dios nos dice. ¿Sí? Y aún si eres empleado en una empresa o si eres un hijo de tu padre, pues debes de poner atención, o eres un esposo y te mandan por el mandado, bueno, hay que poner atención para poder ser bien obedientes. La obediencia parcial, acá hay un principio, la obediencia parcial ante los ojos de Dios es desobediencia y rebelión. Eso está interesante porque nosotros muchas veces podemos decir, bueno, casi obedecí al 99.9, así como los desinfectantes hoy al día, ¿no? Que dicen al 99.9, entonces ya ese punto decimal es lo que nos infecta. Y entonces, mira lo que dice el versículo 11 de este capítulo. Dios, después de que Saúl desobedeció, dijo, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones.
¿no? Entonces, fíjate, o sea, destruyó casi todo. Y Dios dice, no me obedeció. Para Dios, Él espera una obediencia completa, total. Para Dios, la obediencia parcial es desobediencia y es rebelión. Saúl, por su obediencia parcial, fue desechado de parte de Dios. Y entonces esto empieza a hablar un poquito, porque a lo mejor tú puedes decir, oye, pero qué exagerado es esto, ¿no? Pero si tú te pones a pensar, o sea, nuevamente, a lo mejor tú quieres un arquitecto que construya tu casa con obediencia parcial. Tú te vas a subir a un avión con un piloto que parcialmente obedece las leyes de la aeronáutica. Pues no, ¿verdad? Tú quieres una obediencia total, porque de eso depende muchísimas cosas. Y aquí está el engaño de la casi obediencia que comúnmente caemos, y Saúl cayó. En el versículo 13 narra cómo Dios le dice al profeta Samuel, lo que leíamos en el versículo 11, o sea, me arrepiento de haber puesto a Saúl porque se ha apartado de mí. Y dos versículos después, cuando llega Samuel, el profeta, con el rey, ¿sí? El rey lo recibe con estas palabras. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Sabemos que no las cumplió, ¿sí? Pero Saúl se engañó pensando, casi las cumplí, hombre, pues nada más perdoné a un hombre, al rey, para, pues, como trofeo, y a lo mejor del ganado. Y ahorita vamos a ver aún cómo se excusa de qué va a hacer con lo del ganado. Y entonces aquí está el engaño de la casi obediencia. Tú y yo podemos caminar y pensar, bueno, o sea, casi obedezco al 100% a Dios, y puedes decir, yo soy un hombre, una mujer obediente, un hijo obediente de Dios, así como Saúl lo estaba diciendo, pero Dios ya había dicho, me arrepiento de haber puesto a este hombre, ¿no? Santiago, el apóstol, nos escribe en su epístola, y dice Santiago 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, y esa práctica debe ser perfecta. Cuando escuchamos de parte de Dios, debemos de llevar a la práctica su palabra. No se contenten solo con escucharla, porque si tú estás aquí en la iglesia, en el auditorio, en este domingo, siendo las 2, 6 de la tarde, y estás escuchando y te gusta escuchar, pero saliendo en un momento de las puertas, no pones en práctica lo que vamos aprendiendo, el único que te estás engañando eres tú mismo. Nadie más te está engañando. No puedes decir, ¿quién me engañó? ¿No? ¿Por qué la vida no me funciona? ¿Por qué me meto en problemas? Pues básicamente te estás engañando tú mismo. Y ese es el engaño de la casi obediencia. La obediencia que Dios bendice es la obediencia total. Para estar en la protección de Dios necesitamos la obediencia total. Lo que continúa es que Saúl, o sea, Saúl dice, lo obedecí, Samuel dice, o sea, ¿qué es esto que escucho, no? Porque entonces, dice en el versículo 14, o sea, Saúl dice, lo obedecí, y Samuel dice, entonces, ¿qué es todo este balido de ovejas, cabras y este mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlo al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás, ¿no? Entonces, o sea, está diciendo aquí en el versículo que dice, o sea, las tropas dejaron con vida, pero lo que dejaron con vida, lo mejor que dejaron, destruyeron lo malo y dejaron con vida, pero eso lo vamos a sacrificar al Señor. O sea, entonces, aquí viene la justificación, ¿no? O sea, de la casi obediencia o de la desobediencia, ¿no? Empieza a decir, o sea, casi cumplimos, y fue la gente, el pueblo que dejó, y aparte lo dejaron porque lo vamos a sacrificar a Dios. Entonces fíjate aquí un poquito la contradicción, porque deshonras a Dios desobedeciéndolo, pensando que con eso que desobedeciste ahora lo vas a honrar, ¿no? Pues aquí empieza una justificación y también un engaño. Ahora, esto es algo común en el ser humano, le echamos la culpa a otros de nuestra desobediencia. ¿Te acuerdas de Adán? ¿Sí? Aquel primer hombre, Dios le dijo, no comas de ese fruto. ¿Y quiso Adán? Bueno, Adán, por la influencia de la mujer, comió del fruto, la mujer por la influencia de la serpiente, o sea, también comió del fruto y llevó a su esposa a comer del fruto. Y cuando Dios le dijo a Adán, porque no le dijo a Eva ni a la serpiente, le dijo, Adán, ¿qué has hecho? Porque Adán era el jefe, Adán era la autoridad, a Adán se le había dado la instrucción, y Adán dijo,
la mujer que tú me diste. O sea, como que se justificó. Digo, a final de cuentas, el culpable de mi desobediencia fue la mujer y como me diste la mujer, tú eres el culpable, ¿no? Ay, sí, qué bonito, ¿no? O sea, yo creo que Adán estaba diciendo, es que me diste una mujer muy bella, ¿no? ¿Cómo le iba a desobedecer si me lo hubieras dado fea, ¿no? Entonces, o sea, eso ya es un chiste. Pero, o sea, estaba justificándose Adán, estaba justificándose también el rey Saúl y muchas veces nosotros también nos empezamos a justificar. Es que es muy difícil. ¿Sí? Es que no escuché bien, es que yo no sabía, es que a mí nadie me dijo puntualmente, es que no me lo advirtieron al 5 para las 4, ¿no? Me lo dijeron hace años y puede haber muchas justificaciones de nuestra desobediencia, pero aquí está el principio, ¿sí? En el versículo 22 Samuel le responde, o sea, Saúl se empieza a justificar en todos estos versículos y en el versículo 22 está el principio. Samuel le dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que él dice? Porque según Saúl iban a tomar lo mejor que apartaron del ganado para sacrificárselo, ¿no? Y Samuel dice, a ver, ¿qué prefiere Dios? ¿Que le den esos sacrificios o que le obedezcan? Y aquí está, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Y entonces, a esto es lo que quiero llegar. Este es el punto central que quería llegar, porque la obediencia, Dios espera obediencia de nosotros. Y en este pasaje Saúl quería sacrificar aquello que había, con lo que había desobedecido, como que no tiene sentido. Ahora escucha, Dios sí quiere que lo adoremos, como hace rato que estuvimos cantando estos cantos, ¿no? O sea, no hay nadie como tú, cuán grande es Dios, o sea, está padrísimo, así está en iglesia, y Dios quiere esa adoración. Él quiere que lo adoremos a través de nuestras oraciones. Por ejemplo, este miércoles tenemos reunión de oración y nos reunimos, nos conectamos, lloramos, y eso es adoración a Dios, cantando, orando. Sin embargo, de acuerdo a este pasaje, este es el principio. La obediencia es la forma de adoración más elevada a Dios. ¿Tú en verdad quieres honrar a Dios? O sea, sí, cántale, órale y demás, todo eso es bueno, pero comienza obedeciéndole, obedeciéndole totalmente, puntualmente. Esa es la manera con la que tú y yo más vamos a honrar a nuestro Dios cuando lo obedecemos. Y entonces nuestros cantos y nuestras oraciones tienen más sentido, porque si tú vives en desobediencia y piensas que levantando las manos o vas a hacer una oración y el Padre va a responder a ella, como que no tiene sentido. La obediencia es la forma de adoración más elevada, más puntual. Honremos a Dios con nuestra obediencia en cada situación, de la manera en que tú vives el rol que estás viviendo ahorita, como esposo, esposa, como padre, como hijo, como jefe de empresa, liderando un ministerio, como ciudadano. O sea, en cada cosa camina de acuerdo a los principios del reino, y eso es una adoración increíble que está sucediendo a tu Dios. Y déjame pasar a otra de las cosas que encontramos en este pasaje. Cuando tú estás en obediencia, estás como en el paraguas de protección de Dios. Haz de cuenta que está lloviendo, ¿no? Como ayer que cayó ese granizo, pues tú no quieres estar en medio de ese granizo sin paraguas, ¿verdad? Porque te descalabra. Cuando tú estás obedeciendo, estás en el paraguas de protección de Dios. Pero cuando desobedeces, aunque sea desobediencia, o sea, parcial, obediencia parcial, perdón, te sales de la protección de Dios. Y este es el siguiente principio. La desobediencia abre puertas a malas influencias. Va de vuelta, la desobediencia, la rebeldía, abre puertas a malas influencias. En el versículo 23, Samuel dice esto, ¿sí? La rebeldía es tan grave como la adivinación, o sea, o la brujería. Yo sé que tú y yo no nos metemos en brujería, ¿verdad que no? Somos cristianos, caminamos con Dios y sabemos que hay cosas que no tenemos que participar, porque si participamos en ellas, nos atamos, abrimos la puerta de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro corazón, de nuestra alma para malas influencias. Entonces no participamos en esto, pero aquí el principio es esto: la rebeldía, o sea, la desobediencia es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado
como rey. O sea, Saúl quedó descalificado por esta desobediencia. Y tú y yo tenemos que cuidarnos en esto, porque la rebeldía abre puertas a malas influencias. Y Saúl es un buen ejemplo. O sea, Saúl era un buen chavo, era un buen muchacho, tenía todo el potencial para ser un increíble rey. Era aguerrido, era físicamente fuerte, la gente lo seguía, pero le faltó obediencia. Esa es la diferencia entre Saúl y David. O sea, no quién tenía mejor puntería con la resoltera. No, era el desobediente y el obediente. Saúl, mira lo que dice en el capítulo 16, versículo 14. Dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. O sea, tú y yo, o sea, estamos llenos del Espíritu Santo. Pero si desobedecemos, o sea, mira lo que sucede, se apartó el espíritu del Señor de Saúl y vino una mala influencia que lo atormentaba y como lo atormentaba mandó llamar a David porque tocaba el arpa y alababa y eso lo calmaba un poco, pero después le agarró tirria contra David porque mató a Goliat y el pueblo lo seguía y la perdió totalmente Saúl por esa mala influencia que le trajo su rebeldía. En un momento más adelante en la historia se narra cómo Saúl, el rey, en un día mató 80 sacerdotes de Dios. O sea, una barbaridad. Y la perdió totalmente Saúl. En lugar de estar con la mejor influencia que es Dios y en su protección en obediencia, él se salió de la protección y permitió en su vida mala influencia y empezó a hacer cosas tremendas. Ahora entiende, el rey David era obediente, no era perfecto. Y aún en sus errores caminaba en arrepentimiento, pero era enseñable y caminaba en esa obediencia. Saúl no, en su orgullo no se arrepintió y entonces la perdió. Perdió el reino, perdió el caminar, aún adquirió una mala fama, ¿no? Yo encontré un pasaje en el Nuevo Testamento, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, que describe muy bien esto que queremos o esto que quiero transmitirte. Está en Mateo capítulo 7. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, ¿cómo le dice a Jesucristo? Señor, ¿verdad? Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador. Pero Jesucristo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces algunos ya se empiezan a poner nerviosos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Solo aquel que pone atención a la voluntad del Padre, la escucha y la pone en práctica, como decía Santiago, la obedece puntualmente, sin editarla. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonio e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. El estándar es la obediencia. No nomás decir lo que hablamos, lo que decimos. O sea, el estándar es la manera en que tú respondes a lo que Dios habla a tu vida, en esa obediencia, hacer la voluntad de Dios. Y mira, déjame hablarte un poquito acerca de cómo Dios prueba la obediencia del líder. Porque Dios no puede confiar en ti hasta que tú confíes en Él. Dios no podía confiar en Saúl hasta que Saúl confiara totalmente en Dios. Y si Dios dijo, destruye todo, eso es lo que tenía que hacer. O sea, Dios tiene sus razones. Y tú y yo somos líderes. A lo mejor algunos de ustedes no se consideran líder, pero tenemos un liderazgo en muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, si tú eres mentor de un grupo Paz, ¿no? Ya nos dijo Roberto, estamos comenzando grupos Paz en esta semana. Entonces, para que te unes a tu grupo Paz o te integres en un grupo Paz si no tienes, pero en el grupo Paz hay un mentor, así le llamamos al encargado del grupo Paz. Ese mentor está ejerciendo un liderazgo en ese grupo. ¿Sabes a quién Dios va a probar más en su obediencia? Al líder, al mentor de ese grupo. Por ejemplo, tú eres padre de familia, bueno, tú tienes un liderazgo en tu casa. A ti se te exige una mayor obediencia que al resto de tu familia, ¿no? O a lo mejor eres gerente en una empresa, bueno, tienes un liderazgo y a ti se te exige más obediencia. O el pastor, bueno, pues al pastor se le exige más obediencia. Déjame darte un ejemplo. El ejemplo es Abraham.
A lo mejor has escuchado el nombre. Abraham es aquel hombre que Dios llamó y de Abraham salió todo el pueblo de Israel, que hasta la fecha conocemos Israel, ¿sí? La nación salió de este solo hombre, de Abraham y su esposa Sara. Y entonces Dios probó a Abraham. Abraham era un gran hombre, tenía una gran responsabilidad, era un líder y fue grandemente probado. Una de las pruebas que tenía es que Dios le dijo, de ti voy a hacer una gran nación, pero no tenía hijos. Y tardó 20 años en que Dios le diera a su hijo Isaac. O sea, ya ahí viene una prueba, ¿no? Y después de 20 años de espera, ya Abraham tenía a su hijo Isaac. Su hijo Isaac empezó a crecer en un muchacho y de repente Dios le dice esto: sacrifica a tu hijo. Ahora, déjame hacer una pausa aquí porque de repente como que pensamos y decimos y vemos cosas como que, ¿cómo Dios? Si tardaste 20 años en darle el hijo, por fin le das el hijo de promesa. De ese hijo iba a venir toda la nación. Y ahora Dios le dice, sacrifícalo, ¿no? Como que dices, no, pues ya, como que Dios la perdió, ¿no? Algo está pasando aquí. Pero fíjate esto, es fácil obedecer a Dios cuando humanamente lo que nos pide es lógico, ¿sí? Pero ¿y cuando no es lógico? Como en este ejemplo, no había ninguna lógica aquí, ¿sí? ¿Y sabes lo que hizo Abraham? Abraham no se puso, no, Dios, espérame, no se puso a editar. Abraham confió en Dios, ¿sí? Tomó a su hijo Isaac, subieron un monte y estaba a punto de sacrificarlo y Dios lo detiene y dice, para Abraham, ya sé que me temes, ya sé que me obedeces, ¿sí? Y entonces paró eso, que sí era una locura, pero era una prueba de obediencia y bendijo a Abraham. O sea, fue probado Abraham en su obediencia. Y así tú lo puedes ver a través de los líderes en la Biblia. El mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue probado en obediencia, siendo obediente para morir en la cruz, como el Padre lo había designado. ¿Por qué es que Dios exige un estándar de obediencia mayor a los líderes? Tú siendo líder o en un futuro tú vas a ser líder, tienes que saber esto. A los líderes se les exige aún más obediencia. Tres razones te voy a dar. El primero es porque para que el reino de Dios avance como Dios lo quiere dirigir. O sea, el líder tiene una autoridad delegada de parte de Dios y Dios quiere hacer su voluntad, quiere que caminemos de acuerdo a su voluntad, por lo cual es importante que el líder esté caminando en obediencia alineada a su voluntad. Entonces, para que el reino de Dios avance como Dios quiere, el líder tiene que ser obediencia. Esa es una de las razones que se le exige más obediencia también al líder, ¿no? Otra razón es para que los seguidores de un líder, una definición de liderazgo es aquel que tiene otros siguiéndolos, ¿no? Y entonces, mamá, ama de casa, tú volteas y están ahí todos los niños siguiéndote, bueno, ya eres un líder, ¿no? Hermano mayor, te están tus hermanos menores siguiendo tu ejemplo, tú eres un líder. Para que los seguidores aprendan en la vida del líder la importancia de la obediencia. ¿Verdad que al leer el ejemplo de Saúl aprendemos de obediencia? ¿Verdad que al ver el ejemplo de Abraham yo tiemblo en cuanto al tema de la obediencia? En una ocasión Moisés, ahorita estamos leyendo en nuestra busca acerca del éxodo, ¿no? De Israel, y Moisés siendo el líder de la nación lo estaba llevando a la tierra prometida y en una ocasión Moisés golpeó 2 veces la roca donde iba a brotar el agua y Dios no le había dicho así. Desobedeció. Un detalle tan pequeño y Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. O sea, dices, qué fuerte, ¿sí? Al líder se le exige más obediencia, porque tienes que recordar esto. La obediencia se aprende primero y luego se enseña. Yo me pregunto, ¿será que tenemos hijos desobedientes porque somos padres desobedientes? Y no tenemos esa autoridad para enseñarles obediencia a nuestros hijos. O sea, primero la tienes que aprender y después entonces la puedes enseñar. La obediencia hay que enseñarla. La obediencia no es un don, ¿sí? Que algunos nacieron con el don y otros nacieron con el don de rebeldía. No es un don. La obediencia es parte de nuestro carácter y necesitamos formarla, buscar tener el corazón conforme el del Padre. Ahora entiende esto. Si tú y yo obedecemos, nadie puede impedir el plan de Dios para tu vida. Cuando tú obedeces, dice Dios,
yo soy responsable de esa acción, porque yo la mandé y tú la ejecutaste. O sea, cada vez que vemos en los autores bíblicos, en los personajes bíblicos que obedecieron, vemos el respaldo de Dios. Cuando tú y yo obedecemos, nada va a poder impedir el plan de Dios en nuestras vidas, porque estamos en la bendición, en la cobertura de Dios y estamos caminando en esta obediencia, en este propósito, en esta bendición. Yo quiero que cierres tus ojos. Y quiero que medites un poquito en esto que hemos estado hablando. Si quiere el equipo de alabanza ir pasando y acompáñame ahí con el piano, pero medita en esto, no te distraigas, cierra tus ojos. Quizá mientras yo hablaba, el Espíritu Santo te mostró algo, algún aspecto en tu vida que tú sabes que no has tenido una obediencia total con Dios, que ha sido una obediencia parcial. Y hoy sabes que eso es rebeldía, que eso es desobediencia, que eso no lleva a bendición. Y pídele perdón a Dios, ponte a cuentas con Dios, sé como el rey David, entendido. Y dile, Señor, me he equivocado, te pido perdón. Por esa obediencia parcial, que hoy le pongo nombre y le digo desobediencia, por esa desobediencia y esa rebeldía. Porque al yo saber lo que tú esperas de mí, yo no lo he hecho. Yo me he justificado, lo he retardado o lo he evitado. Hoy te pido perdón. Quiero estar a cuentas contigo, Señor. Y también pídele entendimiento. El entendimiento es nuestra responsabilidad. Él quiere bendecirnos con entendimiento, pero ser atentos, tener atención a lo que Él nos dice. En el rol que estás viviendo ahorita, que estás desempeñando, necesitas saber lo que Dios espera de ti. ¿Cuál es su voluntad? Si ese es el estándar, Señor, yo necesito conocer tu voluntad. Y hoy te pido que tú me reveles tu voluntad cuando lea tu palabra, cuando venga a la iglesia, Señor, cuando platique con mis mentores, Padre, que pueda yo preguntar, ¿qué es lo que se espera de mí en el cielo? ¿Qué es lo que tú, Padre bueno mío, tú, Señor Jesucristo, tú, Espíritu Santo, demandas de mí? Yo quiero saber, quiero poner atención, quiero ser un hijo entendido y caminar fielmente en eso. Señor, y yo te pido que en este año que está comenzando, la obediencia sea un estándar para mi caminar, para mi vivir, para mi hablar, para mi escuchar, para mi obedecer, para mi actuar. Quiero ser obediente. Hoy sé que debo de ser obediente. Señor, quiero ser aprobado en esa obediencia y quiero trabajar en mi carácter en este aspecto. Señor, te pido que me ayudes a tener la obediencia de tu Hijo Jesucristo, que se sometió a ti, caminó de acuerdo a tu voluntad perfectamente y en la cruz obtuvo mi salvación. Gracias, Señor, porque tú lo honraste resucitándolo y sentándolo a tu diestra. Gracias, Señor, porque yo sé que mi obediencia te honrará a ti y que tú honrarás mi obediencia. Y eso me basta, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Qué increíble tema, ¿verdad, familia? Y vamos a seguir hablando acerca de este tema. O sea, hay mucho más de la que cortar acerca del tema de la obediencia. Y yo te voy a pedir que te pongas de pie, y ahí con el equipo de alabanza ya listos. Yo quiero que tomemos un tiempo para adorar a Dios. Y estando a cuenta con Dios, nuestra adoración como iglesia, porque queremos también una iglesia que adore a Dios, que camine en obediencia. Y el equipo de alabanza nos va a guiar en este increíble canto y exprésalo de todo corazón. Y llenemos este ambiente de adoración a nuestro Padre, que es un Padre bueno. Nos vemos la siguiente semana y adelante, equipo de adoración, guíenos en esta.